Y le dije a mi madre, mamá, que me han invitado a la discoteca. Y mi madre pues la vi un poco en plan... Si tus amigos van, ¿tú irías? Depende. ¿Depende de qué? Pues de eso, de a qué discoteca vayan, de quién vaya, de si quiero o no. ¿Tú me dejarías? ¿Ir a la discoteca? Pues nosotros somos de Jaén, ¿no? Jaén es una ciudad estupenda, pero muy pequeñita. Entonces, claro, llegamos aquí a Madrid. Ella llegó con 14 años. Aquí no conocía a nadie, no sabía con quién irme. Y he pasado por todos los grupos posibles de mi clase y demás. Y eso, el primer día fatal. Y llegué a mi casa llorando. Y el segundo día yo la veo que sale muy contenta. Además, la sonrisa de mi hija, ¿no? Muy contenta. Estábamos en deporte y me dice una, es que hemos pensado de ir a la discoteca. Iba súper ilusionada, mamá, que me han invitado a la discoteca, no sé qué. Pues me quedé muerta. No le dije que no en ese momento, porque yo tampoco sabía cómo gestionar esa situación. Me callé. Sí es cierto que empecé a preguntar, a la primera que se asesoró sobre la discoteca fui yo. No debemos pensar que por protegerles de todas las malas influencias van a ir mejor. Debemos pensar que hay que enseñarles a gestionar las buenas y malas influencias y que ellos sabrán decidir lo que sea mejor para sus vidas. Quieren preguntarse, ven cosas, se preguntan esto por qué, esto cómo es así, ahora quiero salir, quiero vivir. Que ahora la gente como que si vas a fiestas y todo eso eres más guay, pero si no vas como que te dejan más de lado. Cuando nuestros padres oyen la palabra discoteca, no es una palabra que oigan y digan que es un buen sitio. Yo a mis hijos, a los mayores evidentemente, les explico que esto está, que hay alcohol, que hay sexo, que hay drogas, que eso está en el mundo y está ahí. Quieres salir a pasártelo bien, entonces tus padres a lo mejor ven, claro, la parte mala y tú dices, joder, es que me gustaría salir tranquilamente y poder pasármelo bien, solo eso. ¿Qué día más bueno echamos el otro día la barbacoa? Sí. Pero me quedé impactada porque tuviste una conversación con mi hija, pues es que estaba empeñada en que quería ir y quisiera saber qué es lo que le has contado. Te escuchó a ti y nunca más me has vuelto a hablar del tema. Claro, yo he tenido el mismo miedo que tú a dejar a mi hija salir la primera vez, a que coja el metro por primera vez. Pues yo les transmito a ellos, oye, el día que queráis, no tengo inconveniente, nos vamos por ahí y nos tomamos un cubata juntos. Mi obligación, evidentemente, es decirle las consecuencias y que eso está. ¿Para qué lo vamos a esconder? Ahora cabe la posibilidad de que tú me digas, mamá, me voy a dormir a casa de una amiga. Y la amiga diga, mamá, me voy a dormir a casa de la otra amiga. Y que cojáis las dos y os vayáis. Y me mintáis. Cabe también esa posibilidad. Lo van a experimentar delante de ti o detrás de ti. Prefiero que lo hagan delante de mí. Que me voy. ¿Ya te vas? Sí. ¿A qué hora vuelves? 9:30. 9:30 no, a las 9. Y cuarto. Bueno, vale, al cuarto. La educación perfecta no es la que está en un ambiente perfecto, ajeno a los malos ejemplos, sino la educación que está en el ambiente normal y que enseñamos a sacar un fruto positivo de los buenos ejemplos y también de los malos. Y yo un poco lo que hice fue abrirle los ojos y decirle, vamos a ver, te voy a contar lo que es una discoteca de verdad y bueno, tú ya decides, o sea, tú ya decides. Yo creo que cualquier norma que haya en una casa, si se sabe explicar, los hijos lo suelen aceptar. Hay muchas veces que tú quieres contarle algo a tu madre lo que han dicho y no sabes cómo, no encuentras las palabras. O simplemente te dicen no y dices ¿por qué? Porque no. O te ponen ejemplos súper exagerados. Sí. De cosas que no te pasan normalmente. Exactamente. Muchas veces los padres piensan que hablar con los hijos es decirles cosas y eso todo lo que hay que hacer es hacerles que hablen y saber qué pasa por su cabeza, ayudarles a reflexionar sobre sus propias ideas, no imponerles las nuestras.
Convénceles de que nadie los entiende como tú, que nadie los disculpa como tú, que nadie los remedia, los desavisados que hagan como tú. Que quizá la idea que yo tenga sobre una discoteca sea completamente diferente a lo que de verdad es. Entonces, preferí no acercarme mucho. Yo creo que es importante que haya una buena comunicación entre tu hija y vosotros, y hablarla y decirle las cosas claras y luego ya que tome sus propias decisiones. Pero claro, ya tiene una edad en la que hay que dejarla ejercer su libertad. Pues me cuentan las cosas de casa, yo a ellos también, que les cuento las cosas que me preocupan, y es genial. Luego lo pienso y digo, ¡fua! Si me hubiesen dejado hacer esto, pues ahora estaría no sé dónde. Entonces, me alegro.